Bienvenidos a la sexta jornada científico-técnica de la Fundación IDEA 2021, cuyo eslogan es Ciencia para la Vida, en el marco del 42 aniversario de nuestra institución. Desde la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria queremos presentarles nuestro trabajo titulado Uso Pacífico de la Energía Ionizante en el Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar. Y mi nombre es Darío Torrealba, investigador del área de agricultura, coordinador del programa Propagación Masiva de Plantas. Bueno, como es bien sabido por todos, la caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos del mundo, originario de Nueva Guinea, y se estima que desde el año 3000 a.C. ya era cultivado. Así los antiguos navegantes la introdujeron en la India y desde allí se extendió hacia el Oriente y Europa. Este es un cultivo que promedia las 70 a 150 toneladas por hectárea y en azúcar de 3 a 15 toneladas por hectárea. Eso va a depender obviamente de la variedad en la que estemos trabajando y de las condiciones climáticas en las cuales se esté trabajando el cultivo. Por ello, es uno de los cultivos que ocupa el primer lugar en el mundo, tanto por productividad como por el volumen producido. La caña de azúcar es una materia prima muy versátil, muy competitiva. Se utiliza para la elaboración de jugos, la elaboración de azúcar en polvo, panela, fibra, en alcohol, para la producción de antisépticos, papel, la pulpa de papel utilizada, los peles de residuos sólidos para la producción en las estufas o en las cocinas domésticas, también como fertilizante orgánico juega un papel fundamental en la producción de los violes, como para la implementación de estos fertilizantes en la agricultura y como biocombustibles como el etanol. Este cultivo pues no escapa a la realidad de todo el cambio climático que está ocurriendo en el planeta y sobre todo por ser un cultivo exigente en la condición de agua, el cambio climático enfocado en los componentes hidrológicos, enfocado en la evaporación, evapotranspiración y la precipitación, juegan un papel importante en el cultivo de la caña, lo que hace que la gestión de los sistemas de riego se vean en la necesidad de reprogramar o de aumentar la frecuencia y la cantidad de volumen de agua en aquellos estados del cultivo donde el requerimiento de agua es mayor. Eso trae como consecuencia, obviamente, una disminución de los rendimientos ante el déficit hídrico. Y en términos generales, este cambio climático, por consiguiente, y así lo indican las proyecciones, que va a ocurrir un aumento de la temperatura en el planeta, como está ocurriendo en la actualidad. Nuestro trabajo entonces, en función de la necesidad que hay de obtener o de producir materiales de caña de azúcar tolerantes al estrés hídrico, nos hemos propuesto trabajar con 4 variedades que son muy rendidoras en caña, pero que tienen poca tolerancia al estrés hídrico. Esas variedades son la Venezuela 0050, Venezuela 9862, la Venezuela 848 y la Venezuela 781. Estos materiales, como más adelante lo vamos a ver, pertenecen a un pequeño banco de germoplasma, una réplica que se hizo de los materiales de el Iña Yaracuy, que se mantienen aquí en los espacios de la institución o del área de agricultura. Esto nos lleva a un gran dilema. Tenemos que hacer mejoramiento. Tenemos que producir nuestros propios materiales que tengan características de tolerancia a la sequía. Pero hasta ahora la mejora genética convencional, como se ha venido aplicando, tiene una limitante. Es que estos programas tardan en promedio más de 10 años en liberar un material promisorio con las características deseadas. Sin embargo,
Con los nuevos métodos de investigación que estamos proponiendo, una metodología de inducción de variabilidad por medio de mutaciones radioinducidas. Este material genético fue traído, como se los dije hace un momento, de la estación experimental del Piña Yaracú. Consta de 16 variedades con alto rendimiento, pero en su mayoría con características de tolerancia al déficit hídrico, no soportan la sequía, por lo que nos vemos en la necesidad de fomentar trabajo de investigación que involucre la obtención de nuevas variedades. Ahora bien, el mejoramiento genético vegetal tiene una característica. ¿Por qué? ¿Por qué hacer mejoramiento vegetal? Bueno, porque existe una necesidad de obtener estos materiales tolerantes a la sequía y en la mayoría de los casos esa necesidad va dirigida a la producción en mayor cantidad de alimentos en corto tiempo. Esos alimentos que sean de excelente calidad, con bajos costos y requisitos tecnológicos precisos. Es decir, por ejemplo, a la hora de la cosecha, la altura de planta, la inserción, por ejemplo, en el caso de maíz, de la mazorca a la altura media de la planta, para que la cosechadora entre en una condición óptima y haya una cosecha con buena, digamos, una buena tecnología que nos permite tomar la cosecha. Esa es una característica que requiere de un requisito tecnológico en función de la maquinaria que se está utilizando. Pero sobre todo, en la mayoría de los programas de mejoramiento genético, el mejoramiento va dirigido a condiciones de cambio climático, enfocado a estrés biótico o abiótico. Ahora, ¿cómo se hace el mejoramiento genético por la vía convencional o por la vía tradicional? Bueno, en una primera instancia se hace por cruzamientos o por hibridación. Ahí nos apoyamos en las leyes de Mendel, la primera y la segunda ley. Se obtienen unas F1, se mejora, se hacen retroclusas, se hace una hibridación. Se seleccionan padres y madres y se hace todo un proceso. Otra de la formas sería aplicar mutaciones inducidas y estas pueden ser químicas o físicas. Ya más adelante los vamos a detallar. Y por otro lado, existe la metodología mediante técnicas biotecnológicas o biotecnología moderna, ingeniería moderna como también se le conoce, donde se aplican una serie de herramientas biotecnológicas que favorecen este tipo de mejora genética. Y por último, la edición genética, que es lo que tenemos ya en lo más nuevo. Ya tenemos el, otras tecnologías que vienen cada día avanzando. Pero nos queremos enfocar hoy básicamente en la aplicación de mutaciones inducidas mediante métodos físicos. Ahora bien, les decía hace un momento que las mutaciones las podemos inducir con agentes químicos como el etilmetilsulfonato o MS, el sulfato de dietilo o algunos compuestos nitrosos como el N-metilnitrosourea y hay otros. Todos tienen sus ventajas, sus desventajas. No viene el caso ahorita en los agentes químicos y nos vamos a enfocar en los agentes físicos y desde ya 1895 ya los rayos X eran utilizados para inducir variabilidad. Hoy por hoy existen otro tipo de radiaciones como las radiaciones gamma, la de neutrones, con cobalto 60, cesio 137, etc. Pero definamos qué es una radiación antes de continuar. Y dice, bueno, Alpizar en el 2011, que la radiación puede ser definida como la exposición de materia a energía radiante. Entonces las ondas electromagnéticas tienen la característica de pasar a través del espacio teniendo la habilidad de hacer interactuar con las moléculas que se encuentran en el camino.
En esta etapa de inducir variabilidad hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, hay que calcular la dosimetría, lo que es la DL50. Esa dosimetría va a estar muy relacionada con la especie, con el nivel de ploidía, la ontogenia. No es lo mismo aplicar radiaciones, por ejemplo, a callos de origen in vitro que, por ejemplo, a semillas, por mencionar dos nada más. Alguna experiencia que hemos tenido previo a la utilización de la eh, metodología de inducción de variabilidad por método físico, con los rayos gamma. Tuvimos la experiencia de trabajar con agentes químicos. Entonces, nuestra inducción se basaba en la aplicación en medios de cultivo que contenían las sales minerales de Monachí y Sur. Se aplicaba un herbicida, como el 2,4-D, ácido 2,4-D clorifenoxiacético, que es del grupo de las auxinas, es un potente herbicida y se utilizaba en concentraciones de 3 miligramos, que fue la concentración más óptima para la inducción de variabilidad. Y paralelo a ello se utilizaba el dicamba, que también es un herbicida para hoja ancha, que también una auxina, en una concentración de 6,63 miligramos por litro. Para ello, una vez que se inducía la variabilidad, se utilizaba un agente o se utiliza un agente de presión de selección, como el PG, el polietilenglicol 8000, en concentraciones de 5, 7,5 y 10% peso sobre volumen, que es la referencia de algunos autores en la literatura que se consigue en el, digamos que en el mundo de la investigación. Como resultado, entonces tenemos allí que se seleccionaron vitroplantas de caña de azúcar a partir de esta metodología utilizando agentes químicos y se evaluaron a nivel de invernadero y se seleccionaron un grupo de plantas que en la actualidad están en la estación experimental de Yaracuy y en proceso de evaluación para seleccionar aquellas plantas con una característica de tolerancia a la sequía. Con esta presentación quiero rendirle un homenaje al doctor Ramón Rea, recientemente fallecido, padre de la cañicultura en el país con mucha experticia y con quien tuve la dicha de trabajar en esta investigación. Pero el tema que nos ocupa es el tema de mutaciones radioinducidas. Vamos entonces de lo químico a lo físico. Entonces, las mutaciones no son más que alteraciones o daños de la secuencia en el ADN de un organismo que resulta por la acción de un agente físico o químico y que se manifiesta como un error en la reproducción del DNA. La inducción de mutaciones, entonces, resulta ser un método muy eficiente para lograr esa variabilidad dentro de un tipo de cultivo, ya que ofrece la posibilidad de inducir características deseadas que no se pueden hallar en la naturaleza o que se han perdido en el proceso evolutivo. Aquí hay que dejar claro que en la naturaleza ocurre un porcentaje de variabilidad que va a depender del cultivo con el cual estamos trabajando de manera espontánea. En ese proceso se van perdiendo características o van expresándose algunas otras. Entonces, en nuestro trabajo, continuando con la irradiación física, el uso de rayos gamma, específicamente cobalto 60, utilizamos esquejes de las variedades mencionadas anteriormente, B0050, la 9862, la 848 y la Venezuela 781. Esos materiales, como se los dije, fueron traídos de la estación experimental de caña de azúcar Yaritagua, perteneciente al INIA Yaracuy, antiguo Conayar. Y se hizo una pequeña réplica de este banco en el IDEA. Ahora bien, la estrategia de mejora y selección de la caña de azúcar pasa por seleccionar esas plantas madres
ya se los acabo de mencionar, que tienen características de susceptibilidad a la sequía. Ese material se corta en esquejes, como se señala acá en la imagen número 1 de arriba, la parte superior izquierda, pequeños esquejes que son desinfectados, un proceso de desinfección que pasa por la aplicación de alcohol, cloro y un baño de agua caliente a 50 grados, donde el desplante es lavado superficialmente. Luego es llevado a campana de flujo laminar, donde se hace un segundo proceso de desinfección superficial con cloro al 5% por 10 minutos y un lavado con agua destilada estéril 3 veces. Se hace una disección de la zona meristemática y se extraen pequeños explantes de 1,5 a 2 milímetros de esa zona cercana. Esos explantes son sembrados en un medio inicial, que es un medio de establecimiento in vitro, que contiene el 2,4-D, el dicamba, en un principio, y que es el factor que nos va a ayudar o va a complementar la variabilidad que estamos induciendo. Esas plantas que se generan allí pasan a un proceso de aclimatación que se van seleccionando con el PG 8000, como se les mencioné, y al mismo tiempo se le van haciendo estudios de marcadores moleculares para evaluar la diversidad genética que se va a producir. ¿Cuál es la modificación que estamos haciendo nosotros en esta estrategia de mejora? Bueno, estamos incorporando la irradiación con cobalto 60 y eso lo estamos haciendo con el apoyo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quienes cuenten con un reactor nuclear, y allá se lleva el material a irradiar y está compuesto de dos tipos de material. Uno, los callos que se produjeron por la vía tradicional de producción de callos in vitro, y la otra, llevamos directamente las varetas seleccionadas de las plantas madres a irradiar. Esas varetas se traen al laboratorio y se hace nuevamente el proceso de extracción de los explantes que están cercanos a la zona meristemática, cumpliendo con todo el proceso de desinfección que está establecido y del cual les acabo de mencionar, y se establecen en un medio de cultivo que contiene las sales de Murachie-Q básicamente, se llevan a oscuridad por un periodo de 7 a 10 días para evitar un poco la presencia o la oxidación, la presencia de fenoles que pudieran causar un grado de fitotoxicidad en los explantes. Allí podemos ver en las imágenes, estamos en el reactor nuclear del IBI, donde tienen los equipos de dosimetría, y en la foto central, en la acá del medio, estamos viendo cómo la fuente está en esta parte sumergida en la piscina de agua, y estamos calculando la distancia necesaria para que cuando la fuente emerja, aplicar los 25 grays y los 35 grays respectivamente. Como resultados preliminares, y le digo que preliminares porque aún no hemos, un trabajo que se está haciendo reciente, y no hemos logrado todavía seleccionar plantas para pasar a la segunda fase. Pero por ahora hemos visto que el comportamiento de cada una de las variedades es diferente en cuanto a la velocidad en la que se inicia la formación del callo una vez irradiado el material. Y aquí podemos ver que la variedad B0050 y la Venezuela 848, a partir de los 20 días, ya tenían callo, esto está expresado en número de callos por flasco, de 10 a 12, y se mantiene muy pareja esas dos condiciones, esas dos variedades. Sin embargo, la Venezuela 78.1 y la Venezuela 98.62
a pesar de que presentan un crecimiento más lento en la formación de callos, son callos que presentan características deseables. Sin embargo, los vamos a ver acá. Lo ideal es tener callos que presenten estructuras embriogénicas. Incluso algunos ya comienzan a presentar, como la Venezuela 84.8, algunos brotes o primordios. Sin embargo, fíjense que la Venezuela 0050 presenta un color rojizo, un callo compacto, a diferencia de este que presenta algo más friable, se ve como más húmedo la superficie del callo, y hay una organogénesis también involucrada. En la Venezuela 98C2 se observan ya estados globulares que prontamente van a pasar a una etapa de torpedo, luego una etapa de formación de una vitroplasta. En conclusión, podemos decirles que el mejoramiento genético y la biotecnología contribuyen en una gran medida a lograr una agricultura inocua para el medio ambiente. Y las mutaciones radioinducidas, por supuesto, acopladas a las técnicas de cultivo de tejido in vitro, permiten la obtención de mutantes con características deseables para el desarrollo de nuevos cultivares. Aquí hay que destacar que todo programa de mejoramiento pasa por dos principios fundamentales. Los tenía por allá y los pasé por alto, pero es bueno destacarlos. Uno que es la inducción de la variabilidad y la selección. Esos dos procesos tienen que ir de la mano para que podamos tener con éxito dentro de nuestro programa de mejoramiento un resultado en función de la característica que estamos buscando obtener. En este caso, obtener plantas con tolerancia a sequía. Entonces no podemos olvidar la variabilidad y la selección. Nada hacemos con tener mucha variabilidad, pero la selección fue mala o la selección no fue adecuada, porque pudiéramos estar seleccionando materiales con características que en el camino se pudieran perder, porque no son características heredables. Entonces la inducción de la variedad debe ir de la mano de un método eficiente de selección, como les acabo de comentar. El uso de estas tecnologías puede disminuir a la mitad el tiempo de la mejora por la vía convencional. Les decía que para obtener una variedad por un programa de mejora genética por la vía convencional, podemos tardar más de 10 años. Con estas tecnologías pudiéramos estar disminuyendo el tiempo a 3 o 4 años, teniendo un buen sistema de inducción de variabilidad y de selección. Finalmente, bueno, nuestros resultados preliminares muestran una respuesta diferencial ante la irradiación referida o vista en las respuestas morfogenéticas de las diferentes variedades estudiadas. Ya les decía que hay callos compactos, callos preables. Ahí vemos algunas respuestas ya en la formación de regeneración de plantas y es diferencial para cada una de estas variedades. La variedad B0050 y la 84.8 presentaron una mayor formación de callos a los 75 días. Sin embargo, las características morfológicas de los callos de la B0050 parecieran no presentar estructuras embriogénicas, lo cual hay que hacer estudios histológicos para verificar esta información, por lo que este estudio es preliminar, lo estamos encaminando. Y las variedades Venezuela 78.1 y la Venezuela 98.62, a pesar de tener un menor número en relación a la formación de callos, son callos que presentan características deseables. Callos preables con estructuras embriogénicas visibles y lo que la hace firme candidata a la regeneración de plantas en poco tiempo. Una vez que se tengan estas plantas se regeneran y se someten a la presión del agente de selección, que es el polietilenglicol 8000,
quien finalmente es el que nos va a ayudar a seleccionar estas plantas in vitro que se vienen regenerando. Bueno, en conclusión y ya para finalizar, plantas que tenemos en una pequeña colección, Vancoenoplasma, que presenta una característica de, tolerancia a la sequía, donde aplicamos una metodología de inducción de variabilidad por mutaciones radioinducidas con el apoyo del IBI. Esperamos tener en corto tiempo, 3 o 4 años, variedades con características promisorias a la tolerancia a la sequía. No me queda más que invitarlos a continuar con nuestra sexta jornada científico-técnica y muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos pronto.